Buen día para todos, Dios les bendiga, bienvenidos a Dios primero. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y que sea Él enseñándonos a través de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por este tiempo que nos permites. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, Señor, a través de tu palabra. Usa mi vida, usa mi boca, Señor, para hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y que todo sea, Señor, para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este tiempo lo he titulado Palabras de consuelo y dirección. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así os lo hubiera dicho antes, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, allí también estéis vosotros. Y conoceréis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Como les decía anteriormente, esta porción de la palabra la he titulado Palabras de consuelo y dirección. El primer punto que quiero tratar en este tiempo es: debemos creer en Dios y en el Señor Jesucristo. Y ahí está la primera palabra de consuelo que el Señor Jesucristo nos dice: no se turbe vuestro corazón. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles en todo aspecto. Uno de ellos, y yo creo que es a nivel mundial, es la pandemia, donde hay mucho temor, mucha inseguridad, porque no sabemos qué va a suceder con esto. También hay mucha corrupción, mucha injusticia, mucha maldad, no solamente acá en nuestro país, sino alrededor del mundo. Se escuchan muchas cosas, se ven muchas cosas en noticias, pero el Señor Jesucristo es muy claro en su palabra: no se turbe vuestro corazón. Por nada de esto nos debemos desviar, preocupar, afanar, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios y en el Señor Jesucristo. En Dios como Padre y en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, quien fue el sacrificio perfecto allí en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces es la primera parte: no nos debemos turbar, no nos debemos dejar desviar, no nos debemos dejar atemorizar por nada de lo que nos está pasando, siempre y cuando nuestra confianza esté en Dios. Algo que nos enseña el Señor Jesucristo a través acá de esta palabra es que debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Y una de las promesas de Dios es una eternidad con Él. De pronto algunos se aferran a promesas terrenales, a cosas acá en la tierra. Eso no significa que no tengamos sueños, no tengamos metas a nivel terrenal. Pero más que eso, es tener esa meta eterna con el Señor Jesucristo. Nuestra mirada y nuestra confianza en Él siempre. Lo terrenal lo tenemos hoy, mañana probablemente no lo tenemos. O hoy podemos estar disfrutando de esto y mañana ya podemos estar en la presencia de Dios. Entonces no hay que aferrarnos tanto a lo de este mundo, sino con nuestra mirada puesta en lo eterno, en lo que está eternamente con el Señor Jesucristo. Debemos creer también obviamente en la obra redentora del Señor Jesucristo. O sea, ese sacrificio del Señor Jesucristo no fue en vano, y es la manera como nosotros podemos ir a una eternidad con Él. ¿Y cómo vamos a una eternidad con Él? Obviamente por fe.
implica creer, confiar, estar seguros en esas promesas del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la promesa de Jesús a sus discípulos. Esto está en Juan 14, versículos de 2 al 4, y Él les dice allí: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, allí también estén vosotros. Y conoceréis el camino donde voy. Amén. Es clara la promesa. Él se fue y obviamente debía hacerlo. Ese era el propósito de Dios, que Él viniera y cumpliera con la obra redentora acá en la tierra, nos dejara un camino, nos enseñara cómo vivir acá terrenalmente, pero con esa mirada siempre en lo eterno, con Él. Y Él está preparando una morada. O sea, una de las principales promesas que el Señor Jesucristo nos da es que Él está preparando una morada para cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Él, también como en el Padre. Él está preparando una morada para cada uno de nosotros. Su intención es que cada uno de nosotros vivamos con Él y con el Padre allí. Para lo cual dice también su palabra que Él vendrá por segunda vez, por cada uno de nosotros, por su iglesia, por aquellos que hemos creído, por aquellos que hemos confiado en Él, ¿sí? Entonces es claro que la promesa es que no nos desviemos, que siempre tengamos nuestra confianza en Él, ¿sí? Y Él vendrá por segunda vez por su pueblo, por su iglesia. En un tercer punto, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que lo que le pasó a Tomás es muy parecido a lo que nos puede suceder a nosotros, y es el hecho de confiar, es el hecho de creer en las promesas, en las palabras que Dios nos da. Y aquí Tomás, pues en el versículo 5, si vemos, dice: Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y acá el Señor Jesucristo le contesta con esa gran sabiduría y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Muchas veces, o por lo menos a mí me ha pasado, a uno le cuesta creer muchas cosas que están en la palabra de Dios. Y le cuesta creerle al Señor Jesucristo. Y acá Tomás fue uno de ellos. Él le costaba creer, le costaba entender lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando. Pero el Señor Jesucristo le contestó. Y es que Él es el único camino para ir al Padre. Él es el único camino a través del cual nosotros podemos tener una comunión, una intimidad con el Padre. Si bien sabemos, en la palabra de Dios dice que cuando Él fue crucificado, cuando Él expiró allí en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Se rompió esa división que había entre el Padre y cada uno de nosotros. Entonces es muy importante tener una comunión estrecha, una comunión íntima con el Señor Jesucristo, para de esa misma manera llegar al Padre sin ningún temor, sin ninguna división, sin algo que nos trunque, sino que tengamos esa libertad para comunicarnos con el Padre, para mantener una comunión con Él. También nos dice que Él es la verdad, Él es la verdad de un Dios verdadero. En la medida que conozcamos al Señor Jesucristo, estamos conociendo al Padre. Más adelante en este mismo pasaje, si lo vemos en el versículo 8, Felipe, otro de los discípulos de Jesús en ese momento, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo, en su amor y en su sabiduría, llega y le contesta: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Entonces acá es muy claro. En la medida que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, estamos conociendo al Dios Padre, ¿sí?
Entonces es importante en ese sentido. Y por último, Él dice que Él es la vida. Él es la vida, Él es la fuente y el dador de la vida, la cual consiste en tener una comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos mantener una comunión con Dios estrecha, pues ¿qué debemos hacer? Conocer al Señor Jesucristo, ser imitadores de Él. Muchas veces de pronto nos dedicamos a imitar a otras personas, a hacer las cosas como otras personas las hacen, como a copiar cosas, y no, pues al único que debemos imitar, al único que debemos seguir es al Señor Jesucristo. Y por último, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino al Padre. Jesús enfatiza que Él es el único medio para una relación personal, única y verdadera con Dios. O sea, no hay otro camino. El mundo de pronto nos enseña que hay otros caminos, que hay otros medios, que como dicen por ahí popularmente, todos los caminos conducen a Roma, y podría uno decir, no, todos los caminos conducen a Dios, pero el único camino real hacia Dios es el Señor Jesucristo. Entonces lo importante es que eso lo tengamos muy claro, ser muy conscientes de que si buscamos al Señor Jesucristo, si lo seguimos, si aprendemos de Él, vamos a tener una comunión estrecha con el Padre también. En conclusión, debemos creer en Dios y en Jesucristo, debemos aferrarnos a esas promesas de vida eterna y vivir en pos de ellas, colocando nuestra mirada en lo eterno y no en lo pasajero, teniendo en claro quién es Jesús en nuestras vidas y saber que es por medio de Él que podemos tener una comunión con el Padre. Entonces la invitación en esta mañana es a buscar más del Señor Jesucristo, buscar imitarlo a Él, buscar mantener una comunión estrecha con Él. En la medida que nosotros busquemos, imitemos, conozcamos, aprendamos del Señor Jesucristo, obviamente vamos a estar mucho más cerca del Padre, más estrechamente relacionados, y obviamente nuestra mirada no va a estar acá en lo terrenal, sino va a estar en lo eterno. Entonces, les invito en esta mañana a que mantengamos una comunión estrecha con el Señor Jesucristo y al mismo tiempo con el Padre. Y vamos a orar en este tiempo. Padre Santo, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que tú eres el único camino hacia el Padre, Señor. Que en la medida que nosotros te busquemos, te conozcamos, aprendamos de ti, vivamos como tú viviste acá en la tierra, vamos a estar más cercanos a ti. Padre Santo, ayúdanos a vivir como es debido, Señor, siempre pensando en una eternidad contigo, Señor, porque lo que estamos viviendo ahorita, esto es pasajero, Señor, pero hay una eternidad, hay una esperanza contigo, Señor, que es la vida eterna contigo. A ti damos la honra y la gloria en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Un feliz día para todos. Dios les bendiga.